S'incorporen a la taula el Toni Bolaño, molt bona tarda. Molt bona tarda. Periodista, i Ramon Figuerola, candidat de Junts a l'alcaldia de Sant Just Desvern. Molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut i gràcies. I ens preguntem, ho hem dit abans d'anar a la publicitat, i ja s'ha liat. Ja s'ha liat, abans d'anar a la publicitat. Fem una mica de síntesi. Durant aquests minuts ens agradaria saber què és el que hauria de passar perquè aquesta maleïda guerra s'acabi, que s'haurien d'acabar totes. Bueno, no acabar, no hauria de començar cap, però ens preguntem què és el que ha de passar perquè s'acabi aquesta guerra, perquè aquí estan passant moltes coses que quan va començar ningú pensàvem que passaria, perquè jo crec que ningú va pensar que això tindria tant recorregut, no? Però ara que veiem que això no hi ha manera d'acabar-se, ens agradaria preguntar-nos què és el que ha de passar perquè aquesta guerra acabi. De moment, fixeu-vos que la Unió Europea s'ha pronunciat i ha dit que reivindica su apoyo a Ucrania y le ofrece garantías de seguridad. Es una noticia d'avui. La mejor y más barata garantía de seguridad sería el ingreso de Kiev en la OTAN. La gent es va posicionant, de fet ja està tothom posicionat, i la Unió Europea reivindica aquest recolzament a Ucraïna. Ens deia el senyor Villarroya que la manera que s'acabi és que un dels dos s'acabi rendint, no? I per vostè qui se tendría que rendir es Ucrania. Las guerras se acaban cuando normalmente uno pierde. Entonces, esto es como se acaban las guerras, ¿no? Es decir, yo hablo desde el punto de vista militar, porque una vez empieza la guerra se pone en marcha la lógica militar. La lógica militar dice que Ucrania no puede ganar esta guerra, por mucho que le envíen, por muchas armas que le envíen los países de Europa Occidental, que por cierto los arsenales ya empiezan a estar vacíos, ¿no? Entonces, pues, se ha demostrado, ha hecho una contraofensiva que ha durado, como se dice en Cataluña, de Nadal a San Esteban, porque ha durado 5 días y no ha avanzado ni 20 kilómetros, por lo tanto ha sido un fracaso total, donde todos estos tanques tan maravillosos que se enviaban y demás y tal, muy mal utilizados, porque como yo dije aquí, una cosa es conducir un tanque, saber aprender a conducir un tanque, y otra cosa es aprender el arte operacional con el arma blindada, cosa que ha demostrado el ejército ucraniano que no lo ha aprendido. Después no se puede hacer una ofensiva con blindados si no se tiene la superioridad aérea, que no la tenía, por lo tanto la contraofensiva ha ido a la nada. Y por lo tanto Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra. Por lo tanto es Ucrania quien tiene que rendirse o quien tiene que decir que acepta las condiciones que, por cierto, aceptó en abril del año pasado y que la Unión Europea y Estados Unidos le dijeron que no firmara. Pues a partir de ahí el culpable es el señor Zelensky. Bolaño. Jo no sé qui és el culpable i qui deixa de ser, però la guerra d'Ucraïna té, diguem-ne, molt recorregut. El Villarroya té raó en una cosa, o sigui, intentar fer una ofensiva si no tens la superioritat aèria, malament rai. O com a mínim pots competir en aviació i aquesta competència no existeix. Però la situació no és tan senzilla. O sigui, hi ha una cosa del comunicat de la Unió Europea que no m'agrada gens ni mica. O sigui, si volem arribar a la pau, home, posar com a condició que Kiev entri a l'OTAN, home, doncs és allò de, anem a veure, això no ho acceptarà mai Rússia, llavors per aquí no anem bé. Però després també estem veient tot el que ha passat en aquests dies, intentant, diguem-ne, esbrinar tota la propaganda que està sortint en aquests dies, que el dissabte gairebé Putin queia. O sigui, ens estaven dient, esto ja està, doncs no està. Però, per exemple, avui ens hem assabentat que els seus paramilitars de Wagner no tornaran al front d'Ucraïna perquè es neguen a posar-se a les ordres de l'exèrcit rus. I llavors també Rússia tampoc pot guanyar la guerra, d'alguna manera, perquè està tot molt aturat. Tens raó que l'ofensiva... Primer, una ofensiva es fa
no s'anuncia 2 mesos abans, perquè una de les coses importants d'una ofensiva és el factor sorpresa. I si l'estàs anunciant 2 mesos abans, home, com a mínim els altres no són tontos del tot i preparen les seves defenses. I és veritat, no han avançat res. Llavors estem en una situació d'impàs. I les mesures econòmiques que va fer Rússia contra Europa i Europa contra Rússia s'han quedat en una mica no res. I el que fa el gran negoci és els Estats Units. Bueno. A veure, jo crec que si analitzem la pregunta, no?, de que perquè s'acabi la guerra, realment les situacions que haurien... L'altra cosa és que siguin viables, no?, però que s'hauria de donar és que Ucrània recuperi Donbass i Crimea. Això seria una opció per la que s'acabés la guerra, perquè crec que és el que intenten. Després ja ja que assumiràs tot el rol del discurs, Villarroya, però realment jo crec que això és una opció, que és molt complicada, però si passés a Ucrània i es recuperés aquest territori s'acabaria. I després amb la renúncia, l'altra opció jo crec que seria una renúncia d'aquests mateixos dels territoris, una mica anant per aquí, amb un pacte amb Rússia. Realment són les dues úniques opcions perquè acabi la guerra, si ens preguntem què pot acabar. Ara, estem a prop d'això? I aquesta jo crec que és la pregunta. Estem a prop d'això o no? Per tant, tenim guerra per estona. L'Albiol, que acaba de marxar, abans d'anar a publicitat que hem plantejat el tema, ha dit, claro, entonces que todos los grandes vayan invadiendo los pequeños... Estados Unidos lo que hace, ¿no? Entonces, claro, es que el amigo Albiol que nos suelta el rollo, claro, no está. Entonces, no voy a contestar. No està, però és el pensament de molts, eh? Bueno, pues el pensamiento de muchos... El gran es menja el petit i el petit... Normalmente los países no van invadiendo, salvo Estados Unidos, que tiene una larga lista de países a los que ha invadido, ¿no? Es decir, normalmente la gente no va invadiendo. Entonces, claro, es decir, el problema parte del año 91, cuando se disuelve la Unión Soviética. Ahí es donde está el problema, ¿no? Y entonces hay un montón de territorios que pertenecían a la Unión Soviética y muchos eran de Rusia, de lo que tendría que ser la Federación Rusa, y quedan dentro de territorios que no son de Rusia, por lo que se había hecho, la delimitación de fronteras que se había hecho en la época de la Unión Soviética, cuando todos pertenecían al mismo país o al mismo Estado. A mi m'agradarà saber on va anar a parar tot això. No, pues vengo a parar a que Crimea es rusa, es decir, el Donbass es ruso y el Lugansk es ruso. Entonces, el problema no es que esté Rusia invadiendo nada. El problema es que Rusia lo que está haciendo es defender a una serie de gente que son rusos, que se consideran rusos, que han querido ser rusos y que Ucrania, que dice que esa gente no es rusa pero es ucraniana, lleva 8 años bombardeando, 8 años machacándole, 8 años negándole sus derechos, y lo que ha hecho Rusia es defender, aparte de defenderse a sí misma, defender a su pueblo. Porque si vamos a meter ya a Ucrania también en la OTAN, y le vamos a, porque Estados Unidos ahora va a montar la historia, permíteme ya que termino. Estados Unidos va a montar ahora la película porque China va a poner bases militares en Cuba, ¿no? Y entonces dice que eso es imposible porque no puede ser que China tenga bases militares delante de su casa. Y entonces Rusia tiene que aceptar que la OTAN esté a 200 kilómetros de Moscú. Hombre, claro. Me permitirá a mí decirle, supongo que ahora le dirá a alguien más, que escuchándole usted parece que es Ucrania quien ha invadido a Rusia y no al revés. Es que Ucrania lo que ha estado haciendo, es decir, pasándose los acuerdos de Minsk del 2014, se los ha pasado por el forro. Y es más, no es que lo dice Ucrania, no es que lo digo yo, no, lo ha dicho la señora Angela Merkel y el señor François Hollande, que fueron dos de los que firmaron el acuerdo de Minsk y dijeron que se firmó para ganar tiempo para que Ucrània se remilitaritzara. Ramon. No, vull dir, és que realment és el que deies, no? O sigui, hem de donar la sensació que el poble que ha estat envaït i està oprimit és el que té la culpa, i després la reflexió que li volia fer, creiem que ara Rússia està en un bon moment, el seu exèrcit, o sigui, creieu ara veus que està més fort que abans, o no? Perquè, clar, dona una sensació que... Es que el ejército ruso no ha entrado... Es que la manía que tenéis del ejército ruso acabado, no sé qué, es que te vuelvo a decir... Rusia entró con 200.000 soldados, 200.000 hombres, para ser exacto. Si le quitas Wagner
y le quitan las milicias chechenas, de ejército profesional ha entrado muy poco. Ahora que está empezando a utilizar la aviación, ya ves dónde está Ucrania. Es decir, el día, si lo ponen, que yo no sé si lo van a poner o lo van a dejar de poner, el día que pongan la carne en el asador con el ejército profesional, pues entonces veremos dónde vamos. Pero entonces ahora que están jugando a qué... Bueno, mire, Clausewitz, ya que tanta gente cita a Clausewitz y no tiene ni pajotera idea porque no ha visto ni la portada del libro, decía que las guerras son la consecución de los objetivos políticos por otros medios. Entonces, yo el objetivo político que tiene Rusia lo desconozco. No me justifique. Lo desconozco. Entonces, ¿por qué no ha utilizado todo el ejército? No lo sé. Si me va usted a justificar cualquier tipo de guerra... No, yo no justifico la guerra. Usted me pregunta y yo hago un análisis de la guerra. Ya está. Yo no justifico la guerra. Usted me dice que Rusia invade. Yo digo que Rusia no ha invadido nada. No. És Ucrània que ha invadit. Así de claro. No ha invadido nada. Pues dues coses. Espera, deixeu-me anar, perquè si no em tallarà, porta molt de temps esperant des de Sant Quintí. Peter, bona tarda. Hola, buenas tardes. Saludos. Tiene la palabra. Sí, mira, quiero decir dos cosas muy rápidamente. Lo primero es que Ucrania es una región de Rusia. No, tampoco. ¿Vale? Y lo segundo que quiero decir, de que todo el mundo ahora va contra Putin y esto. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos le quitó el 60% del territorio de México y nadie dice nada. A nosotros en el 1898 fabrican una guerra para quitarnos Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam. Tampoco no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo va en contra de este hombre porque quiere defender lo suyo. Y para mí, la gente que no lo ve así es que no está bien, porque no sabe de historia. Y ahora todo en contra de Putin, porque los estadounidenses han hecho en los 5 continentes, han hecho lo peor que ha pasado en la humanidad. I bueno, queria decir eso. Doncs gràcies, Peter de Sant Quintín. Qualsevol pensarà que Putin ens paga a nosaltres aquí alguna cosa. O sigui, hi ha aquesta tendència ara a blanquejar una miqueta la figura de Putin i